amigos y amigas de Epicentro. Ustedes saben que aquí en Epicentro tenemos una gran preocupación por la calidad de la educación superior universitaria en el Perú y por esta zarpazo que le han dado desde el Congreso a todo un proceso que llevaba años de licenciamiento, de mejoramiento de la calidad, de denegación de licencias a universidades que no cumplían con esos requisitos de calidad, es decir, con toda esa contrarreforma de la que es producto la nueva SUNEDU, que por cierto acaba de cumplir un año. Pues bueno, está ocurriendo algo preocupante sobre lo que queremos llamar la atención, y por eso estoy con el ex viceministro de Educación y además sociólogo y experto en políticas públicas, José Luis Gargurevich, quien publicó esta tarde un tuit en el que habla de un tema que ya veníamos siguiendo, que es el del reglamento de organización y funciones de SUNEDU. Vamos a explicar punto por punto. José Luis, buenas noches, gracias por estar en Epicentro. Gracias, Clara Elvira, gracias. Bueno, a ver, lo que ha ocurrido es que hay un proyecto para hacer un nuevo régimen, un nuevo reglamento de organización y funciones, un ROF en SUNEDU. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué habrá un nuevo reglamento? A ver, mira, la historia es la siguiente, ¿no? Desde que existe este nuevo consejo directivo en SUNEDU, se ha intentado hacer una reorganización por dentro. Quiere decir cambiar las direcciones, sus funciones y los puestos, ¿no? Eso en el Estado, para poder hacerlo, se necesita un decreto supremo, que es el que aprueba los reglamentos de organización y funciones de las entidades. Ninguna entidad del Poder Ejecutivo está exenta de eso, porque tú te imaginarás que si no, una entidad podría cercenar sus direcciones o podría crear un elefante blanco enorme sin que medie una autorización técnica o una autorización presupuestal. Por eso se aprueba por decreto supremo cualquier modificación, ampliación, disminución del tamaño de una entidad pública. En el caso de SUNEDU, ellos, como organismo especializado, adscrito al MINEDU, tendrían que pasar por la opinión del MINEDU, por la opinión de PCM, por la opinión del MEF, como todos. En la ley de la contrarreforma, recordemos que en algún momento la naturaleza de la SUNEDU, aunque solo narrativamente, se le califica como un ente autónomo, ¿no? La ley 31.520. La 31.520 dice algo así como la SUNEDU es un ente autónomo. Esa calificación de ente autónomo no existe en el Estado, en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Solo existen ministerios, organismos o programas. Y la calificación de ente autónomo no se da. Lo más cercano es un organismo constitucionalmente autónomo, que solo se da, taxativamente lo dice la Constitución, por la Constitución. No se puede aumentar organismos constitucionalmente autónomos por ley. Con lo cual, cuando la ley dice ente autónomo, en verdad podría estarle diciendo cualquier cosa, pero no es legal, ¿no? No tendría por qué tener una consecuencia legal. Incluso cuando se aprobó, a nadie se le despeinó demasiado el pelo porque dijeron, igual sigue siendo un organismo técnico, ¿no? El cuento viene ahora cuando la SUNEDU quiere hacer un cambio en su organización, ¿verdad? Y al no querer pasar por decreto supremo, por Consejo de Ministros, logra pasar una disposición complementaria en la ley del presupuesto del año 2024, ¿no? En la que se aprobó ahora en diciembre. Concretamente, el 6 de diciembre del 2023, publican en el peruano la ley esta de presupuesto, y en la ley de presupuesto aparece una cláusula 77ª que dice que dice que al ser un ente autónomo, SUNEDU puede aprobar su organización, sus puestos, sus recursos humanos con resolución del Consejo Directivo sin mediar opinión de nadie, sin responsabilidad de nadie. Ese artículo, suele suceder que en la ley de presupuesto público se negocian artículos, disposiciones de este tipo, ¿no? Esta disposición pareciera estar en realidad ocultando la intención que siempre ha tenido esta SUNEDU de disminuir su atribución de licenciamiento. Recordemos que ya el propio secretario general de la SUNEDU lo ha dicho así: el licenciamiento no tendría que ser renovado, solo se debería dar una sola vez, ¿no? Debería ser solo un visto bueno
Y luego todo lo demás debería ser acreditación, o sea, el CINEAS, el organismo de acreditación. Ya, Al no perdón, poder, una pausa ahí. Ese fue un proyecto que se estuvo viendo en el Congreso que decía como ya, tú la consigues, la haces una vez y ya nunca más tienes que conseguir eso. Pero eso no se así discutió, es, no se aprobó. Entonces, no se ¿estamos logró, por ¿no? la puerta de atrás sacando esta resolución, esta nueva normativa o cómo es? Al no poder pasar ese proyecto de ley, que lo que hacía entonces era eliminar los 6 años de renovación que se pedía, porque la idea era que fuera una mejora continua permanente. Recordemos que el intento igual de la SUNEDU era poder resucitar incluso la posibilidad de que las universidades con licencia denegada vuelvan a postular, que sigue siendo un proyecto de ley que está en el Congreso, ¿verdad? Ujú, sí. La gran piedra en el zapato para todos esos proyectos es que SUNEDU siga teniendo la atribución de licenciar, ¿no? De licenciar carreras, de licenciar sedes. Con lo cual, al no poder pasar ese proyecto, todo parece indicar que esta disposición en la ley de presupuesto que le permite a SUNEDU cambiar su organización podría estar ocultando esa intención. Eso, como no van a publicar el ROF hasta que lo aprueben y Hasta no que lo tenemos publiquen, claro. hasta que lo publiquen, no tenemos cómo conseguirlo. El Sindicato de Trabajadores de SUNEDU lo ha pedido por pedidos de información pública, estamos tratando de conseguirlo, solo hemos conseguido el organigrama, es Ajá. decir, la figura de los cuadrados, de las jerarquías, ¿Qué es no de lo que las has funciones, publicado en Twitter? ¿Y correcto, qué y es lo que hasta donde tiene ese organigrama que nos tiene que hacer preocupar y encender las alarmas? que si lo comparamos con el anterior, en el tweet que yo he publicado está el anterior y el nuevo, lo que se puede ver es que se eliminan dos direcciones que están hoy vigentes, la dirección de licenciamiento y la Ajá, dirección de supervisión, que es la que ya. debería ser supervisión ex post, ¿no? Permanentemente. Y esas palabras y esas direcciones desaparecen, no se vuelve a hablar de licenciamiento ni de supervisión y más bien se reemplazan por palabras muy particulares, como una dirección de verificación de la prestación o como una dirección de orientación normativa, es decir, son eufemismos, digamos, para decir ¿Sí? que son acompañamientos de una entidad, digamos, ¿no? Una cosa es verificar, otra cosa es supervisar y Claro. sancionar, Sí. ¿no? Entonces ya la fiscalización, ya la sanción, ya la supervisión no aparecen solo en el organigrama. Imaginémonos qué puede estar detrás en términos de funciones y de puestos. Ujú. ¿Qué se puede hacer para que haya un proceso transparente? No está obligada la SUNEDU, ya nos metieron de golazo esta norma en el presupuesto para que ellos puedan hacer lo que quieran con el ROF, pero no se puede hacer algo, alguna acción para que tenga que haber una discusión franca sobre este tema del licenciamiento y de la reorganización de SUNEDU. Por lo pronto, yo creo que hay dos caminos. Uno es que la Secretaría de Gestión Pública, que es el ente rector en materia de organización que pertenece a la PCM, que no ha dado el visto bueno a esa disposición, la disposición ha aparecido, digamos, en la ley, tiene la prerrogativa de poder, el día que se publique ese ROF, de poder hacer un control posterior y decir esto no cumple con las normas de organización del Estado o no se puede eliminar la función de licenciamiento porque la ley no lo ha eliminado o cosas así. Esa es una Ajá. vía que yo esperaría que PCM reaccione el día que se publique ese ROF. Pero lo segundo, Clara Elvira, es la Contraloría, ¿no? O sea, la Contraloría, por supuesto, puede hacer un control externo de un tema tan delicado como si una función vital para una entidad pública se deja de hacer. Si la propia entidad abdica de esa función, la Contraloría puede hacer una visita, una inspección, una auditoría sobre cómo se está tomando esa decisión al interno. Claro. Ahora, lo que me imagino que sí aparece esas supervisiones, también habrá alguna chiquitica como la oficina de celebraciones, de conmemoraciones. Hemos publicado aquí en Epicentro en las imágenes de la condecoración que le hicieron el pasado viernes al congresista Esdras Medina, que es el gran promotor, el que jaló el carro de la contrarreforma universitaria porque les ayudó a recuperar la libertad y la independencia a las universidades y estuvieron todos los rectores. ¿Qué opinas de estas
celebras, no todos, pero digamos muchos rectores, vi a la rectora de Cantuta, por supuesto, llevando un mensaje de la rectora de la Universidad San Marcos, y muchos rectores, digamos, ahí asistiendo con quien los tiene que vigilar, con quien Así los es. tiene que sancionar, que es SUNEDU. ¿Qué opinas de esa ceremonia y de ese comportamiento de SUNEDU? Son prácticas gremiales, son las prácticas de la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Son gremios de rectores reuniéndose entre ellos para conmemorarse entre ellos. Cuando se creó la SUNEDU, se creó para ser una figura más distante de la universidad, porque tú no puedes controlar a quien, digamos, es tu cercano y como ellos dicen, el padre complaciente y amoroso. Esa no fue la figura con la que se le creó en la ley universitaria. Lo segundo es que el día de la conmemoración, Clara Elvira, SUNEDU saca un comunicado al público en general diciendo que no va a atender, No. ¿no? Y a todo el personal lo mandó a trabajo remoto para poder tener una celebración a puerta cerrada. Eso no es dable ni ética ni legalmente en una entidad. Una entidad no puede claudicar su horario, digamos, sus funciones, ni puede por alguna razón, decirle a todo su personal que no acuda, porque por último, si es una conmemoración institucional, pues el personal debería estar ahí, a menos que Ujú. tú lo que quieras es ocultar una práctica, ocultar una conducta, ¿no? Porque lo otro importante, Clara Elvira, que también lo publiqué la semana pasada, es que el ROF, el texto del ROF, es un texto ya trabajado por fuera, ¿no? Porque hay un oficio que yo he podido publicar ahí, donde el secretario general de la SUNEDU le envía a su jefe de planeamiento y organización y le dice, mira, este es el ROF que vamos a aprobar. Cuando lo que tiene que hacer es pedirle que esa oficina haga el ROF, pero le envió el Ya. ROF listo. Quiere decir que esto ya está calculado, esto ya está elaborado desde antes de haber conseguido la disposición en la ley de presupuesto, ¿no? Porque eso no se hace en 30 días, sin duda. Ujú. Bueno, pues claramente la transparencia no es un principio que abunde en esta nueva SUNEDU que ha recuperado para las universidades la libertad, y somos los ciudadanos los que tenemos que llamar la atención y que estar atentos y no permitir que ocurra este atropello contra las universidades, porque ¿quiénes pierden? Pues los estudiantes que los estafan, Así esas es, así es. universidades. José Luis Gargurevich, gracias por alertarnos siempre, por estar aquí en Epicentro y por estar pendiente de la calidad de la educación superior que es tan importante en el Perú. Gracias a ustedes, Clara Elvira, gracias. Feliz noche a todos, nos vemos pronto.